Creo que estamos ya conectados. Live. Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Ya se están conectando. Gracias por acompañarme y por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Hoy es martes, ¿no? Ha pasado tantas cosas en las últimas horas que parece que hubiera pasado más tiempo, pero ha pasado solo unas horas desde que los acontecimientos políticos han traído una nueva realidad al país. Esta noche hemos invitado a una periodista, a una comunicadora, a una columnista que ha mantenido una posición muy importante, independiente, por cierto, en los últimos meses, y una posición además de siempre en su independencia. Ella es Mariela Balbi, que ya está con nosotros para comentar la coyuntura. Mariela, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta edición. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ¿no? Está perfecto Bueno, el dicho para el así es. momento. Este es el programa número 168 de Bahía Talks. Hemos estado 168 noches con ustedes y sobre todo han estado ustedes con nosotros. Yo siempre quiero agradecer al público que nos sigue, Mariela, que es tremendamente amable, descartando los troles del gobierno que siguen por ahí. Pero más allá de eso, hay mucha gente estupenda que en las redes sociales acompaña este programa y yo me siento muy comprometido, por supuesto, con ese grupo creciente, no solamente dentro del Perú, sino fuera del Perú, que nos sigue con mucha atención. Pero además, Mariel, es bueno recordar que se han ido sumando más y más páginas en las redes sociales que acompañan este programa. Personas que han puesto sus Facebook, digamos, a disposición para que se pueda compartir, para que se pueda comentar y para que se pueda expandir esta conversación que tenemos una vez al día, de lunes a viernes en la noche. Esto es muy interesante. Ahora, quisiera comenzar, si me permites, Mariela, eh, mostrando algo que me parece importante y es las últimas horas de Vizcarra en Palacio de Gobierno el día de ayer. Déjenme compartir con ustedes fotografías oficiales de Palacio de Gobierno. Esto es algunos segundos antes que el presidente o el expresidente a estas alturas, Martín Vizcarra, se pronunciara en torno a la vacancia que ya había recibido como comunicación del Congreso de la República. Como ustedes saben, ayer el presidente o el expresidente ahora, Martín Vizcarra, fue vacado por incapacidad moral permanente por 105 votos en un número que no presagiaba a nadie. Estas son las imágenes del expresidente Martín Vizcarra en el último acto de su gobierno, que es en la despedida, en un discurso donde él dice que no tiene nada más que decir y que no va a apelar a la resolución del Congreso y que más bien se va a su casa a enfrentar las investigaciones fiscales que lo tienen cercado. Son las fotografías donde él aparece por última vez como presidente de la República, junto con su gabinete que también ya no tiene en este momento ninguna gestión ni ningún poder en la práctica. Bien, esto es lo que pasó ayer. Por cierto que la situación el día de hoy ha sido altamente importante. En la mañana, alrededor de las 10:30 de la mañana, el presidente del Congreso y ahora presidente de la República, el señor Merino, dijo unas palabras muy cortas, un discurso de algunos minutos nada más, y después se dirigió a Palacio de Gobierno para tomar, digamos, posesión de la encargatura que tiene, ¿no? Él está encargado de la gestión y de concluir con este mandato constitucional hasta el 28 de julio del próximo año, de 2021. Bien, Mariela, entremos a las preguntas, a la conversación. Explícanos cuál es tu posición y tu percepción de lo ocurrido. Parecía que Vizcarra saldría airoso, pero algunos dicen que él comete un error estratégico muy importante en esas palabras que pronuncia en el Congreso de la República ayer en su defensa. Y esas palabras señalaban que los congresistas tenían también o investigaciones o causas abiertas o diversos tipos de situaciones de investigación por delitos o por investigaciones
con las que están o en las que están inmersos, y que entonces nadie les pedía que dejaran su cargo, porque sí al presidente. Entonces creo que ahí el presidente consiguió la unanimidad del voto, y si habían dudas, esa afrenta a los congresistas terminó por inclinar la votación. Pero, de todas maneras, 105 votos era más de lo que el más optimista o el más recalcitrante de los opositores del presidente habían imaginado. ¿Tú cómo has visto esto, Mariela, desde tu punto de vista? Mira, a todos nos ha sorprendido que se hayan obtenido 105 votos que son contundentes, porque si hubieran sido 89 votos, ahorita el país estaría convulsionado con toda la arremetida que quieren dar los vizcarristas, los sumalistas, los guzmanistas, todos los que están saliendo a las calles a propiciar actitudes violentas. Pero recuerda una cosa, el día anterior, el domingo, salieron los WhatsApps de las conversaciones entre el exministro Hernández y Martín Vizcarra, que eran clarísimos el vínculo que tenían, de lo que hablaban. Estaba diciendo que el señor Castillo de la empresa IGSSA pues estaba yendo a su casa de La Molina, que nos iban a encontrar ahí, si ya le había avisado, que se había olvidado poco menos que de llevarle la coima que le faltaba. Luego detuvieron, aunque en el hospital, pero detuvieron a José Luna, al dirigente de Podemos, al fundador de Podemos, en fin, como quieras llamarlo. Y esto yo creo que junto con el discurso que, como tú bien señalas, fue admonitorio para los congresistas, porque le estaba diciendo ustedes a mí tienen problemas, son cuestionados, etcétera. Pero además hay otra cosa, ese discurso fue un discurso como, miren, he hecho esto, he hecho esto, he hecho el otro, he hecho esto de acá. O sea, comenzó a hacer un inventario de obras que no venían al caso. Yo creo que todo esto creó un malestar enorme en los congresistas y estos presionaron, o sea, lo de Luna, lo de los WhatsApps, el discurso mismo de Vizcarra, el decir, oiga, mire, ¿sabe qué? Yo todavía me abogado, pero yo hago mi propia defensa, y se regresó con el abogado como quien llevaba a un paquete. La verdad fue un poco ininteligible, pero yo creo que ahí los congresistas le dijeron a su partido: nosotros votamos a conciencia, así es que no quieren ustedes un rompefilas. Y se produjeron las votaciones más insólitas. En Podemos, por ejemplo, el único que se ha quedado con voto en contra de la vacancia ha sido Urresti, que ya debería estar renunciando, ¿no? Porque si es el candidato presidencial y toda la bancada le ha dicho no, nosotros creemos que hay que vacar a Vizcarra, pues está un poco de más ahí, ¿no? Luego tiene Frente Amplio también, que también fueron solamente dos congresistas del Frente Amplio los que votaron en contra de la vacancia. Y las intervenciones de los congresistas que votaban, sobre todo los de provincia, que decían: por mi padre, por mi familia, por los valores que me inculcaron, por mi mamá, por mi hermano, decía otro, por Huancavelica. Fue bien, o sea, tal vez parezca un poquito folclórico, por decirlo así, pero fue bien emotivo para ellos. Yo creo que ha sido una ruptura de lo que es, de lo que todos tenemos, ese Pepe Grillo, esa conciencia que tenemos en el interior, que sabemos pues que hay una cosa que es indefendible, ¿no? Y que la política tiene sus límites, y la ética puede llegar a vencerlos, ¿no? Entonces, creo que eso ha pesado muchísimo, ¿eh? Porque de verdad que las intervenciones de los votos eran unas fundamentaciones que tal vez para algún político así muy experimentado, muy cosmopolita, no viniera al caso, pero muchos han invocado el nombre de sus padres y la integridad y los valores que ellos aprendieron, ¿no? Ahora, para tocar, digamos, varias aristas de lo ocurrido, yo comenzaría por quizá analizar lo que podríamos denominar, Mariela, si te parece, el sistema constitucional en el Perú, que creo que lo que ha ocurrido ha sido compulsado, ha funcionado y finalmente ha fortalecido y fortalece a la democracia, porque lo que ha ocurrido ayer, y es bueno que lo sepan quienes nos están escuchando dentro y fuera del Perú, ha sido un procedimiento que establece la Carta Magna y que es absolutamente legal, constitucional, y que representa una prerrogativa del Congreso de la República en cuanto
lo que está haciendo es fiscalizar políticamente a otro poder del Estado, en este caso el presidente de la República. Es un procedimiento totalmente establecido, regulado, y entonces lo primero que hay que decir es que efectivamente se ha producido una alternancia de poder. Sale el presidente de la República, Martín Vizcarra, vacado, de acuerdo a la Constitución, un hecho que él ha aceptado porque ha ido al Congreso a defenderse y después ha aceptado en la noche el procedimiento y las conclusiones, y finalmente asume el mando el día de hoy el presidente del Congreso, el señor Merino. Bueno, el proceso constitucional se ha llevado a cabo de manera impecable. ¿Es tu percepción, Mariela? Impecable. Y ¿sabes qué? No solamente se ha seguido el procedimiento tal cual indica la Constitución, sino que los 105 votos son inapelables. Es algo histórico, porque nunca, yo no creía en la vacancia. Yo pensé que se iban a fragmentar, que iban a haber los ofrecimientos para los alcaldes de cada partido, que los hay muchos y que tienen un gran peso en la política de cada grupo del Congreso, que iba a pesar las amenazas, los amedrentamientos, los chantajes judiciales, los casos. Yo pensé que de verdad no lo hacían. Pero lo sorprendente no solamente es que votaron a favor de la vacancia, sino que son 105 votos. Entonces no hay manera de que tú puedas decir esto es algo contencioso ni nada. Son 105 a los cuales no les han lavado la cabeza, no les han ofrecido prebendas, por más que el ex premier Martos haya dicho que ya pronto se va a saber cuál es la verdad de esta vacancia, qué cosa es lo que hay detrás, lo cual es una mentira y tendría que demostrarlo. Pero quiero decirte que eso ha sido no solamente el procedimiento constitucional que está claro, sino que además la cantidad de votos ha sido exponencial, ¿no? Ahora, algunas personas nos preguntan en las redes sociales si estamos contentos, ¿no? Si estamos disfrutando este momento. Yo creo que la pregunta no es que esté mal puesta, sino que creo que merece una reflexión en el siguiente sentido. Cuando el Estado, cuando el gobierno, cuando nuestro modelo se ve en medio de una zozobra por circunstancias ajenas al mismo y porque las personas lo llevan hasta ese límite, evidentemente todos los que estamos del lado de la Constitución y de la ley tenemos que hacer lo posible para que se recupere la ecuanimidad y se regrese al cauce constitucional. Aquí no ha habido, estimados amigos, ninguna interpretación fáctica de nada. Nadie ha interpretado si no se ha seguido lo que dice la Constitución de la República, y eso ha traído como consecuencia la salida del señor Martín Vizcarra de la presidencia de la República. Alegría no es la palabra, desde mi punto de vista, que refleja mejor, en todo caso, mi sensación, sino lo que sí puedo sentir es que la Constitución nos ha permitido salvar este escollo. Y eso, más que alegría, genera una satisfacción en el sentido de que estamos justamente en un cauce constitucional y eso es un fortalecimiento de las instituciones y eso es muy importante que sea así. ¿Cuál es tu posición, Mariela? Mira, la palabra que yo he podido recoger entre los más entusiastas, menos entusiastas, medianamente entusiastas, es tranquilidad. O sea, sabemos que no vamos a tener 8 meses un presidente altamente cuestionado, incapaz moralmente, porque eso es la incapacidad moral, dejémonos de cuatro cosas, de querer rizar el rizo y decir que la incapacidad moral la tiene que interpretar el Tribunal Constitucional, que es lo que dijo el día de ayer el señor Vizcarra en su discurso de salida. Francamente, eso es una ridiculez, ¿no? O sea, ahora resulta que el Tribunal Constitucional gobierna un Tribunal Constitucional que tiene pasado el mandato, etcétera. Pero tranquilidad es lo que yo he podido recoger como sentimiento, como sensación y como expresión de las personas con las cuales he conversado, que han sido muchísimas, y de lo que se ve en las redes. Ciertamente va a haber pues los contrarios que dicen que esto es un golpe de Estado, que esto es son pocos, ¿sabes? Un gobierno que no va a tener oposición, porque la única bancada de oposición en el Congreso es la del señor Guzmán, Julio Guzmán. Ahora la congresista Carranza, Lizarra, perdón, ha dicho que no hay que sacar a la gente a las calles, que no hay que enardecer, o sea, se está desmarcando de esto, ¿no?
pero lo cierto es que el Congreso de acá en adelante va a tener que jugar un papel importantísimo, que es el papel de la responsabilidad. O sea, tienen que acompañar a este presidente, que es un presidente de transición. Eso lo sabe, estoy segura, el presidente Merino lo sabe puntualmente, y lo que los asesoran probablemente también. O sea, acá no es un presidente de Acción Popular, no es un presidente que va a poner a sus amigos del Congreso, ni nada por el estilo. Es una persona que nos va a llevar de un lado del puente al otro lado del puente con confiabilidad. Sabemos que las elecciones van a ser limpias, que no va a haber manipulación, que no se va a favorecer al candidato Guzmán, que no se va a favorecer al candidato Forsyth, que va a haber una pluralidad de opiniones dentro de un marco democrático, que no va a haber esa agresividad, troles pagados por el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy importante, porque ya gracias a Vizcarra, estas elecciones van a ser sumamente fragmentadas, porque hizo un referéndum, porque no permitió la reelección, y eso es un atropello a la Constitución, pero así feroz. Pero bueno, lo hizo, y en eso estamos. Pero las elecciones van a ser limpias. Por otro lado, va a tener que dedicarse a encauzar esta crisis y a llevarnos a buen puerto. Eso es la transición, de eso se trata. Entonces va a tener que levantar información de cada ministerio, mostrar al país, decir qué pasa, qué no pasa, para que el gobierno que entre pueda tener las cuentas claras y las cosas muy en cada uno en su lugar, ¿no? Y mantener la estabilidad económica, evidentemente, pero yo creo que no está en el talante de Manuel Merino, del presidente Merino, pues ser una figura heroica, sino seguir el camino de Valentín Paniagua, que fue un camino de una persona que nos llevó de un punto de inflexión tremendo y de crisis en el Perú a un punto a un extremo de democracia, gobernabilidad, transparencia, elecciones, recambio gubernamental. Yo quisiera aprovechar, Mariela, que me acaba de llegar el documento final de un pronunciamiento democrático por la estabilidad y la democracia, que un grupo de peruanos han firmado, y quiero leerlo. Tiene 5 puntos que son muy breves. Los ciudadanos que suscriben ante las circunstancias que vive nuestra república expresamos lo siguiente. Primero, saludamos el impecable proceso de transferencia y al nuevo presidente constitucional, señor Manuel Merino de Lama. Es positivo que la primera medida del gobierno y del Congreso sea garantizar la realización de elecciones limpias el 11 de abril del 2021. 2. Rechazamos las expresiones que han llamado a este acto soberano del Congreso un golpe de Estado. Advertimos a la opinión pública para no caer en provocaciones. Tercero, informamos a la comunidad internacional que nuestro sistema constitucional ha funcionado y ha fortalecido nuestra democracia. Cuarto, alentamos un gabinete de peruanos con probados antecedentes democráticos, sin cuotas partidarias ni parlamentarias. Quinto, exhortamos a los medios de comunicación masivos a poner delante los intereses de la patria, contribuyendo a la tranquilidad de la población. Lima, 10 de noviembre del 2020, y firman varias personas. Bueno, yo también he firmado esto. Está Víctor García Toma, Ernesto Álvarez, Javier Villastein, Luis González Posar, Rafael Rey, Natalia Primo, Ángel Delgado, Hugo Guerra, Luciano Reboredo, Elizabeth Dubois, José Barba Caballero, José Luis Delgado, Eda del Pomar, Alejandro Jiménez, Diana Seminario, Lourdes Mendoza del Solar, Juan Cheput, Fabiola Morales, Juan Hermosa, Eduardo Ponce Iván, con Martín Belaúnde, Aníbal Quiroga, José Aguilar, William Medina, Enrique Valderrama, Lourdes Alcorta, Aarón Ríos, Gustavo Pacheco, Jorge Luis Rosas, Liga de la Torre, Almirante Luis Gianprietti, Almirante Jorge Montoya, Almirante Carlos Gamarra, Almirante Carlos Tubino, Almirante Humberto León, Almirante José Cueto Servi, Almirante Augusto Gálvez, Almirante Jaime Navach, General FAB Rubén Crobeto, General FAB Julio Valdés, General FAB César Torres, General PNP Miguel Hidalgo, General PNP Carlos Mateo, Oscar Rivera, Rómulo Pizarro, Jorge El Castillo, Antero Flores, Virginia Borra, Javier Velázquez, Carlos Vallejo, Aurelio Pastor, Ismael Benavides, Hernán Gardioleca, Adolfo de Córdoba, Pedro Sánchez, Ludwig Meyer, Carlos Ordóñez, Juan Villarán, Dardo López y Sergio F. Bolívar, entre otras personas. ¿Qué opinión te merece esto, Mariela?
Bueno, es un pronunciamiento sano como el que seguramente debe haber un otro sector amplio de la población que está en ello y lo comparte. La clase empresarial estaba bastante preocupada, sobre todo por el tema del Congreso, ¿no? El tema del Congreso, Antauro Humala. Pero yo creo que hay que darle una tranquilidad a la economía y ese comunicado va en ese sentido, mientras que se actúe dentro del cauce constitucional de que, bueno, acá no van a haber exabruptos, pues porque no se trata de gobernar, trata de transitar en medio de un camino empedrado y lleno de bombitas apestosas y peligrosas que nos ha dejado el gobierno de Martín Vizcarra en la pandemia, en la economía, el Fondo de Estabilización Fiscal ha desaparecido y también con un Congreso pues, que se ha lanzado unas leyes bastante psicodélicas, populistas, que digamos, atemoriza a la clase empresarial. Ahora, para eso es ideal Merino, porque Merino es un hombre de concertación, ¿no? Merino es un presidente que ha tenido, como presidente de Congreso, ha tenido una relación bastante buena con absolutamente todas las bancadas, ¿no? Lo quisieron en un momento cuestionar, pero no se llegó a nada. Pero quiero decirte, en un Congreso tan fragmentado como es este de acá, con tantas personas tan disímiles, sin una carrera política clara, nobles en política, se ha manejado muy bien, la verdad, ¿no? Sí, tú hacías mención hace unos momentos, Mariela, a lo que había dicho Carolina Lizárraga. ¿A Y yo qué? quería compartir esta Ah, publicación de Expreso. Carolina Lizárraga dice, los políticos no deben utilizar la indignación de los jóvenes. Como se recuerda, en la víspera, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, llamó a sus simpatizantes a salir a protestar por la destitución presidencial de Martín Vizcarra. La precandidata presidencial del Partido Morado, Carolina Lizárraga, reprochó que algunos políticos pretendan utilizar la indignación de los jóvenes, quienes ante algunas exhortaciones se han volcado a las calles para protestar, en muchos casos violentamente, en contra de la vacancia de Martín Vizcarra. Sí, esto lo hemos visto el día de hoy también, lamentablemente, y sí, nosotros más bien les pedimos a las personas que mantengan la calma, y creo que los medios deberían hacer lo mismo. Lamentablemente no estamos viendo eso en algunos medios que siguen jugando de una manera, desde el punto de vista mío, por cierto, de una manera irresponsable y absolutamente reprochable, a continuar dándole vueltas a una solución que ha sido legal, constitucional y aceptada por el señor Martín Vizcarra también. ¿Qué y opinas que al no tiene respecto? retorno, ¿sabes? Porque esos jóvenes podrán salir a la calle, pero ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Anular los 105 votos para darle satisfacción a un grupúsculo de personas que sabe Dios si es que están dirigidas, pagadas, muchos de ellos, no digo que todos, pero, o sea, se ve que no es una, pues, no es una situación muy espontánea y lamentable que los medios en medio de la juramentación, por lo menos dos medios en medio de la juramentación del nuevo presidente, les guste o no les guste, tenían en la pantalla al costado a Ollanta protestando, diciendo que no le convenía al país, que era ilegítima la asunción de Merino Reina a a la presidencia del Perú, una persona que está empapelado judicialmente, que está a punto de ser declarado culpable porque las evidencias son grandes y tiene un rosario y una trayectoria de irregularidades enormes. Me ha parecido realmente lamentable eso, porque uno puede discrepar, pero no puede hacer, además están aterrorizando a la gente que ve a estos jóvenes que dan vueltas y vueltas por la Plaza Martín, que son cuatro, que intentan, no son muchos además, la verdad, honestamente, pero los ponen como si fueran muchísimos, sacan Arequipa, sacan Chiclayo, sacan Piura, por último, en Piura sacan una persona que dice, ni siquiera dice Manuel Merino, sino Martín Merino. O sea, cuatro personas con un cartelito y eso les basta para decir que es una protesta. De verdad que eso es desinformación y eso no tiene nada que ver con la prensa, eso tiene que ver con la política y es otra cosa, ¿no? Sí, y es una cobertura bastante mañosa, por llamarlo de alguna manera, pero describe lo que están haciendo, porque no es que se encargan de ponerlo una vez, sino lo editan y lo reeditan y lo ponen todo el día como si fuera lo único importante. Estamos en la mitad de situaciones que justamente se
esgrimían como argumento para que el presidente no sea vacado, es decir, la crisis pandémica y la crisis económica. Y ambos, que siguen estando, porque no ha cambiado nada en el país, sino las autoridades, han dejado de ser importantes para los medios. Ahora lo que les importa es las personas que tiran piedras a la policía y que están en el centro de Lima haciendo desorden. Eso es lo que parece ser la noticia más importante para estos y medios no que les decían importa, que ese no era el tema. y no les importa que haya pandemia, que están contagiando a policías y que están contagiándose entre ellos. Bueno, su problema, bueno, no es su problema solamente porque es el problema del Estado también, ¿dónde van a ir? Pero estamos en estado de emergencia además, ¿no? Tengo entendido, o sea, hay garantías que están suspendidas, pero acá es como si estuviéramos no sé, una primavera de protestas que no tiene ninguna restricción, ¿no? Ahora, hablemos un poco, Mariela, de lo que podría ser el gabinete que va a tener que justamente transitar. El gabinete que va a tener que ser este grupo de peruanos que nos ayuden a llevar este proceso con neutralidad y que entreguen el poder al que el pueblo elige el 28 de julio, o mejor dicho, el 11 de abril, y que se entregue el 28 de julio del próximo año. Entonces, ¿cómo debería ser este gabinete? ¿Qué características crees tú que debería tener o cómo es que debería de formarse según tu perspectiva? Mira, hay una presión de los sectores democráticos para que el gabinete se defina. Incluso hay sectores pro gobierno que dicen, hacen todo un análisis leguleyo, pseudo jurídico, dice que si no lo hacen no es un gobierno constituido, si no presenta al gabinete. En fin, lo cierto es que hay que dejarle su aire al presidente, ¿no? No tiene ni 10 horas en el cargo, menos, tendrá 6, 7 horas en el cargo. Ha jurado a las 11 de la mañana. Entonces, eso es muy importante. En segundo lugar, yo creo, y creo que en eso concordamos todos los que queremos una transición pacífica, benéfica para el país y salir de esta destrucción institucional en la que nos unió Vizcarra, tienen que ser personas convocantes, tienen que ser personas que permitan que el ciudadano tenga la tranquilidad de que no tienen intereses políticos concretos, que no se van a beneficiar, que no están buscando medrar para su conveniencia. Eso yo creo que va a ser muy, muy importante. No diré personas que no tengan filiación política necesariamente, pero sí que no tengan un interés concreto inmediato que lo van a satisfacer, que van a usar el cargo para beneficiarse. Eso yo creo que es lo más importante. Quizá, Mariela, una buena manera de complementar tu comentario sea que las personas no tengan un interés electoral tampoco, es decir, que no estén pensando o en usar el cargo para un beneficio electoral, que no estén en carrera y que no estén dentro de estos partidos que van a ser los partidos que van a competir y que están compitiendo por la presidencia del Congreso. Ni Entonces, electoral ni personal tampoco, porque no sé, acá lo que se está haciendo es un sacrificio, creo yo, en asumir la presidencia en esas condiciones, que es para llevarnos en este tránsito de las irregularidades, en este tránsito del caos, en este tránsito del mal manejo de la pandemia, a un buen puerto. No hay más. No es el gobierno de Acción Popular, no es el gobierno de cada bancada que pone un representante. Esto es un gobierno de unidad nacional en buena cuenta, como lo dijo Menino en la mañana, porque todos estamos ahí y todo lo que queremos es que el próximo gobierno pueda salir airoso de la mejor manera, que encuentre una economía no tan destruida, que encuentre instituciones que no estén pues, prostituidas como están ahora una buena parte de las instituciones, que haya un clima propicio para las inversiones, que cunda esa calma y que se deje de lado esa zozobra que hemos tenido, ¿no? Como por ejemplo con el manejo de la pandemia, ¿no? Nunca se compraron pruebas moleculares, que son las únicas que te dicen si tienes coronavirus o no, y que se usan en todas partes del mundo, salvo en el Perú, como en el estado de Puerto Rico. Eso es algo inédito en el mundo. Somos el país que peor ha manejado la pandemia, pero ahora quieren como este rebrote que hay en España y que hay en Francia. Bueno, habrán 67.000 contagiados por día en Francia, pero los hospitales no están saturados y la mortalidad sigue siendo la nuestra, la más alta por millón, ¿no? bueno, ayer en un rato de
fanatismo, algunos periodistas de medios le decían, o decían, ¿no? Como a eso de las 10 de la noche, bueno, desde este momento el responsable de los muertos, de la falta de trabajo y de todo lo que pasa en el Perú, el responsable es uno solo que se llama Manuel Merino. O sea, él es responsable de todo lo que está ocurriendo en el país. En este momento ya es responsable, ¿no? De una manera que a mí me parece también absolutamente perjudicial para un juicio equilibrado y para tener un medio de comunicación que llegue a las personas y que pueda confundir a la opinión pública. Por eso es importante que usted, amigo que nos ve, o usted, señora que nos ve, tú, joven que ves este programa, lo vas a ver más tarde. Hay que reflexionar sobre lo que significa, dónde hemos estado, cuál ha sido el riesgo y el peligro que hemos tenido con un presidente tan cuestionado moralmente y tan cercado por sus actos, tan cercado penalmente por las fiscalías, y cómo ahora tenemos, sin duda, la oportunidad de tener elecciones con autoridades neutrales, porque quien ha salido del gobierno era imposible que se comportara de manera neutral justamente por los intereses que tenía y por las acusaciones que, con lujo de detalle, están por todos lados, con evidencias claras de lo que va a ocurrir. Justamente va hacia eso mi pregunta, Mariela. ¿Cuál es el futuro, según tú, del presidente o del expresidente Martín Vizcarra? Bueno, si usamos a igual razón, igual derecho, debería estar ya detenido, ¿no? Porque por menos han habido varias personas que han estado en la cárcel, ¿no? Y que han recibido una orden de detención. O sea, seamos justos, objetivos y equilibrados. Acá hay por lo menos 6 colaboradores o 5 que dicen, fue 1,500,000, fue 1,000,000, lo entregué así, aquí están los chats. O sea, está demasiado documentado, demasiado documentado. Y esto es cuando ha sido presidente regional, porque faltan las irregularidades y las inconductas cuando ha sido presidente de la República y ministro de Transportes antes de ello. O sea que me parece que si usamos igual razón, igual derecho, debería estar detenido. Ahora, él ha ido hoy día a la fiscalía y se ha prodigado en los medios, porque salió 2 veces en los medios, una saliendo de su casa, otra yendo del abogado, donde este doctor Fernando Ugaz, y este doctor Fernando Gas ha brindado declaraciones, han ido a la fiscalía, han entregado el pasaporte para decir que no se va a fugar, han entregado, dice que ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero de cualquier forma, pida lo que pidan, todo el mundo ha entregado toda la gente que ha pasado por la cárcel ha entregado solicitudes o esas pruebas y han terminado en la cárcel, ¿no? Y en este caso es mucho más grave, ¿no? Porque la referencia de las coimas es clarísima. Es más, o sea, ha sido citado a la fiscalía una vez y no ha ido al despacho del fiscal Juárez Atoche, que se está comportando de manera bastante correcta, en mi opinión, y veremos qué cosa hace el jueves y qué se decide. El rumor era que la fiscal Ábalos, la fiscal de la Nación, estaba tratando de detener esta detención, valga la redundancia, de impedir esta detención de Martín Vizcarra por todos los medios, por eso que el abogado y el señor Vizcarra han acudido tan rápidamente a la fiscalía a dar la cara, pero ahí puede haber un margen de maniobra y de ponerse por encima de la justicia, ¿no? Claramente, ¿eh? Siendo la fiscal de la Nación una autoridad tan importante, ¿no estuvo presente hoy en la juramentación del presidente Manuel Merino? ¿Eso te llama la atención? Bueno, tal vez como fue en el Congreso y hay pandemia, no lo sé, no quiero pensar más, pero la señora Ábalos es absolutamente funcional a Martín Vizcarra Cornejo, por favor. Habría que ser ingenuo o tontón como para no darse cuenta de ello, ¿no? O sea, hasta en los chats que salieron de las conversaciones de la ex secretaria de Martín Vizcarra, la señora Karen Roca, ella decía que a Vizcarra no le gustaba su perfume, o sea que tenían una relación bastante cercana, ¿no?
Es como yo te viera a ti muchas veces y diga, oye, ¿sabes qué? No me gusta el pañuelo que, oye, esos pañuelos que se pone Alfonso. O sea, indica una relación de familiaridad, así como le han sacado a Rafael Vela del equipo especial que estuvo en la celebración cuando asumió la presidencia Alfonso Velázquez, Orlando Velázquez, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eran 44 personas, ¿ah? No había más, ¿ah? O sea que no era una reunión así grande, abierta, donde uno va, saluda, se quita y cumple. No, era una celebración por la presidencia de Orlando Velázquez del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque como lo han dicho tantos, que han sido involucrados y imputados por ser cuello blanco, como lo ha dicho el mismo Chávez, todo el mundo, esos eran los colegas, pues, esos eran las personas que están en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién iba a saber que había, empezando que no se ha demostrado los cuellos blancos, es un caso nulo que lo tiene Pablo Sánchez, a quien le toca dirimir si es que la contienda de competencia de Martín Vizcarra se queda en el equipo especial donde el fiscal Juárez Atocho, que es lo que corresponde, o pasa al fiscal Chirre y a la fiscalía del fiscal Omar Tello, ¿no? Eso le corresponde a Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, por supuesto, probablemente, porque también es familiar a Vizcarra y eso lo sabemos, probablemente le va a quitar el caso a Germán Juárez, lo cual sería pues ya una tropelía enorme, ¿no? Porque ha avanzado tanto, tiene todos los colaboradores, ha logrado cosas tan importantes, es un caso vinculado a Odebrecht, vinculado al Club de la Construcción, y va a ir a otra fiscalía para que comience de nuevo. Yo creo que Vizcarra está contando con ello, ¿eh? Y yo te preguntaría lo siguiente, ¿no? Conociendo lo que hemos sabido de Martín Vizcarra, la manera como miente de manera permanente, la voluntad que tiene también de obstaculizar las investigaciones, como lo ha hecho en el caso de Richard Swing, y no se ha presentado a las solicitudes de la fiscal o del fiscal Juárez. La pregunta es, ¿cabe la duda, cabe la posibilidad, Mariela, que el presidente o el expresidente Martín Vizcarra se fugue, desaparezca? ¿Qué cosa, perdón, me has dicho que la posibilidad de que Martín Vizcarra, ¿qué? Sí, se fugue, o sea, dando y conociendo la, digamos, Se volvería un personalidad, paria, se personalidad. volvería un paria porque no tiene ninguna justificación de persecución política ni nada por el estilo, o sea, se volvería realmente un paria, ¿no? En el caso de Alan García no salió el asilo porque sus opositores se fueron hasta Uruguay, hicieron presión, el gobierno hizo presión, y en fin, era dos contrincantes, digamos, el gobierno con la gente que estaba en contra versus la relación que tenía Alan García con Uruguay. Y además lo que se sabe es que le dijo sí el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Y después reculó porque tenía la presión de algunos de su coalición que, se, que le dijeron que no, ¿no? Pero bien difícil, te vuelves un paria internacional, porque además, ¿cuál sería la justificación? ¿Cuál sería la persecución política? En el caso de García no habían cargos, no habían pruebas, no habían nada, pero en este caso hay varios, hay WhatsApps, hay cuentas, no sé. Hay dos fiscales, el doctor Pedro Chávarri y el doctor Tomás Gálvez, que han tenido una, digamos, visibilidad enorme investigando o enfrentándose a Vizcarra y han sido, por cierto, agredidos a mansalva y bulleados por la prensa y en las redes sociales de una manera vergonzosa. Esta vacancia del presidente Martín Vizcarra, ¿cómo los deja a ellos? ¿Cuál es tu percepción sobre el papel que los dos han tenido en este proceso? Porque han estado al frente de investigaciones muy delicadas y se han enfrentado al presidente y él ha utilizado todo el poder que tenía para disparar contra ellos. ¿Cómo ves tú ahora el papel de los dos? Mira, ambos tienen que ser reivindicados, pero principalmente Pedro Gonzalo Chávarri, porque él asumió la Fiscalía de la Nación desde antes que la asumiera, ya tenías agente de transparencia que decía que debía ser Pablo Sánchez, que debía repetir, no se sabía nada todavía. El caso Cuellos Blancos y toda la
inmundicia que le han tirado a la lapidación que han hecho con Chávarri, estaba en función de que Chávarri iba a investigar a Vizcarra, ya queda clarísimo. O sea que el hecho que Chávarri pasara la investigación, porque esta investigación de Fluida Construcción la pasa Chávarri a Germán Juárez Atocho cuando era fiscal de la Nación, y luego le quita el caso a Pérez, al fiscal Pérez, a este fiscal destemplado que está bastante mudo, por cierto, pero le quita el caso y se lo da a la fiscal Sueno. La fiscal Sueno avanza un poco, pero el Poder Judicial no le da mucha coba. Entonces, la bronca contra Chávarri y la lapidación y la cantidad de carátulas y hasta el fin llevó a su salida, se debe simple y llanamente a Martín Vizcarra, que quería tapar todas sus irregularidades y todos sus delitos, ¿no? Y todo lo que había hecho y que sabía Chávarri claramente, que dijo, bueno, pues hay que investigar, yo no puedo cerrar casos como había hecho Pablo Sánchez anteriormente con el caso Chinchero, antes que se fuera de embajadora a Canadá Martín Vizcarra. Ahora, Chávarri está absolutamente crucificado por el sistema judicial, porque la Junta Nacional de Justicia, primero la Junta Nacional de Justicia tiene a dos renunciantes, que yo sé que son Beatriz Merino y Aglaé Echáiz, del Consejo Consultivo. La Junta Nacional de Justicia no se ha pronunciado sobre esto, se ha quedado callada las cartitas de renuncia, porque esto es un acto público, ¿no? Comprenderá que no es un club de amigos, ¿no? Es la Junta Nacional de Justicia la que elige a los jueces y fiscales, tenemos que saber qué cosa es lo que pasa adentro. Luego, la Junta Nacional de Justicia está presidida por una persona claramente de filiación humanista, pero claramente ha sido ministro de Humala, ha defendido Humala y a Nadine Heredia cuando estaban encarcelados diciendo que la prisión era injusta, han tomado partido. En fin, luego, esta Junta los ha suspendido, no encuentran nada de lo que yo he averiguado adentro de la Junta, no encuentran nada contra Chávarri. Y contra Tomás Aladino Gávez no lo sé, pero probablemente tampoco. Que los vincule con los cuellos blancos. ¿Cuál es el delito de Chávarri? Haber destituido a los fiscales Vela y Pérez en diciembre, que propició que el entonces presidente Vizcarra se viniera de Brasil. Eso no es un delito, eso está dentro de las funciones del fiscal de la Nación. Y luego la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, luego que un juez supremo provisional se había pronunciado diciendo que Chávarri no había realizado el deslacrado, ni había ningún problema porque el video está claro. Bueno, esta sala presidida por Elvia Barros, hermana de la ministra de Industrias, antes ministra de otro portafolio del gobierno de Martín Vizcarra, pues no solamente lo ha suspendido, sino además le ha quitado el seguro y el sueldo. Cuando te suspenden, parece en la Fiscalía o por la Junta Nacional de Justicia hay una disposición que te reducen el sueldo, un 30% por ahí. Pero esta sala de la Corte Suprema, presidida por Elvia Barrios, que dicen que quiere ser presidenta del Poder Judicial de la Corte Suprema, pues esta le ha quitado todo. O sea, eso es realmente una persecución. ¿Con qué derecho? Si no le ha aprobado nada, absolutamente nada. Entonces, restituir a Chávarri y recompensar a Chávarri y la verdad es que hacer un acto de desagravio a Chávarri es urgente, así como es urgente que se tomen acciones en la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Porque es una Procuraduría absolutamente digitada por el régimen vizcarrista, ¿no? Ahora, son pasos duros y difíciles, ¿no? Que va a tener que enfrentar el presidente Merino, pero algunos con más éxito, con menos éxito, pero yo sí pediría a las personas demócratas que unan sus esfuerzos y su energía para que el fiscal Chávarri vuelva a sus funciones y se recupere la normalidad. No hay Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué tal? No hay Junta de Fiscales Supremos. Tenemos suspendido a Tomás Gálvez, suspendido a Pedro Chávarri. Tenemos a 3 fiscales que actúan así entre gallos y medianoche,
¿Puede haber acuerdo? ¿No puede haber acuerdo? ¿Qué cosa es esto? Es una institución copada y tomada. Y por último, mira la denuncia que ha hecho el diario La República, comenzó con ello a Vela por asistir a que es cuello blanco. Le han dicho poco menos que era amigo de los cuellos blancos. Entonces, es una institución que está realmente descompuesta, ¿no? Y que creo que valdría la pena llevarla a un nivel de institucionalidad que esté a la altura de la democracia que queremos recuperar, ¿no? Sí, yo creo también, como tú, Mariela, que el doctor Pedro Chávarri ha sido vejado de una manera inmisericordia y que es, al contrario, uno de los fiscales más probos que tiene el país y que, como lo explicó en este programa, solamente para complementar lo que tú has señalado, él indicó claramente que a las seguridades que él tenía les habían conminado o querido, casi obligado, a ofrecerles esto o lo otro para que acusaran y mintieran sobre lo que Chávarri había hecho. O sea, la policía les decía a ellos, tienen que cambiar, ¿no? La Sobre el gente del deslacrado. gobierno les decía, tienen ustedes que cambiar su testimonio acusando a Chávarri, y ellos decían, pero no puedo mentir. No, tienes que mentir para inculpar y para echar y para destruir a Chávarri. O sea, había una manipulación manifiesta, clarísima, contra una serie de personas. Creo que Chávarri y Gálvez son dos ejemplos. La cantidad de medios de comunicación en portadas, en minutos, que han destruido la honra del doctor Pedro Chávarri, a mí me parece uno de los crímenes mediáticos que hay que recordar para que no se vuelvan a repetir, porque ha Crímenes sido judiciales realmente también, una ¿ah? Porque lo que vergüenza. lo que te digo, tú sabes lo que es que te suspendan tu seguro médico a la edad del doctor Chavarri, que te suspendan simplemente porque hay una sala absolutamente politizada, que lo que quiere es el favor de la presidencia de la Suprema y congraciarse con el gobierno, con el régimen. Todo eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar en el Perú porque estamos cansados de este. Ahora, yo no sé pues si la Junta Nacional de Justicia fue bien elegida, no fue bien elegida. Yo no tengo ninguna confianza en ellos. Es gente sumamente politizada, la mayoría, sumamente politizada. ¿Yo por qué voy a confiar en ellos? Y lo que han hecho con Chávez es no le encuentran nada y todavía no resuelven. O sea, no tienen prisa, porque lo que quieren es sacar a Chávez y a Gálvez de la Junta de Vocales Supremos, de Fiscales Supremas, perdón. Entonces, es una cosa, pero así realmente burda y grosera, ¿no? Cosa que no se entiende, mejor dicho, a ver, sí se entiende, pero es realmente sórdido lo que han venido diciendo en las últimas horas, por lo menos un par de candidatos presidenciales, pero también otros que se han juntado o se han puesto de perfil de manera inocente, por decirlo menos, pero específicamente el señor Forsyth y el señor Guzmán, señalando que este es un golpe de Estado y que tiene que restituirse a Vizcarra o hacer no sé qué tipo de maroma, pero en una clara posición que es absolutamente inentendible, salvo que, como decía Expreso en una primera plana, ellos se sientan tocados porque eran, como decía Expreso, los Los delfines o engreídos, los los engreídos. candidatos de tapada de Martín Vizcarra. ¿Puede haber sido eso? Mira, yo creo que hoy día, con la declaración de Ollanta, que como te digo está con un pie en la cárcel por la cantidad de delitos que ha cometido, sobre todo lo que es el gasoducto sur, en el manejo de proinversión, en el manejo de las decisiones de la esposa de la señora Heredia, Nadine Heredia, en la toma de decisiones sobre el gasoducto, sobre las inversiones, sobre el hospital Lorena, Antonio Lorena. Mira, la verdad es que hay que tener un morro, pero importante, ¿no? Para salir a la calle y presentarse como el paladín de la defensa de la Constitución y la democracia. Pero tú ves que hay una troika, pues, es Vizcarra, Humala, Guzmán. Y le llega de regancina a Forsyth, porque Forsyth es Nobel, ¿no? Recién lo han escogido, digamos, ¿no? Y lo han conducido a la candidatura presidencial. Pero la verdad es que es vergonzoso, ¿no? O sea, Vizcarra, Humala y Guzmán, que ha sido funcionario de Humala, están propiciando todo este tole-tole y toda esta violencia que no es poca,
que la verdad es que tiene a la policía exponiéndose al coronavirus y todo lo demás, es una responsabilidad que la van a tener que cargar si ocurriera algo y ellos van a ser los responsables directamente, ¿no? Ahora, para ir sacando conclusiones, Mariela, en esta conversación tan interesante contigo, como siempre, eh, a ver, no sé cómo preguntarlo, pero cómo nos protegemos los ciudadanos de los Vizcarras? Porque esto de Vizcarra es realmente inédito, ¿no? Yo pensé que Toledo era un hito en el mundo del cinismo y la mentira, pero Vizcarra lo ha superado con creces. Pero ¿cómo nos podemos curar de este tipo de políticos que llegan a niveles tan altos y que hacen tanto daño a todo el sistema en general político e institucional en el país? Mira, para mí, Vizcarra está a caballo entre Alejandro Toledo y Carlos Manrique Carreño. Por la mentira y la mitomanía, nunca dicen la verdad, qué horror. Siempre están, pero falseando y mienten con un descaro y con una prosapia, por no decir otra palabra, pero impresionante. Son unos mentirosos profesionales. Pero yo creo que Vizcarra, con una prensa independiente, no llegaba a estos niveles. No llegaba a estos niveles. O sea, sin este poder que se le dio al Instituto de Defensa Legal para que comenzara a repartir los audios de los cuellos blancos como si fueran este, cancha y caramelos por doquier y tenían el poder del país. Durante 3 meses nos tuvieron, pero así, salió un audio, mira esto, era como una persecución, así, te llegó un audio y entonces ya eres cuello blanco, eres cochino, eres corrupto, eres una persona de poca solidez moral. Eso es inédito en la historia del Perú. Ni en la época de Montesinos y Fujimori ha ocurrido eso, ¿ah? Y eso es una responsabilidad que también tendrá que tomarse en su debido momento. Luego, lo que yo, por eso digo, sin los medios no la hacía. O sea, solamente lo ha hecho porque ha habido un grupo de medios que tenían intereses económicos concretos vinculados a Gray Montero y a todo lo que ya sabemos, que han sido el partido político de Vizcarra. Los militares también tendrán decir que, perdón. Entonces, Mariela, tenemos que regresar a pensar que la ley Mulder, que no hace sino regular la publicidad, regular, no prohibir, regular la publicidad del Estado en los medios privados, tiene que ponerse nuevamente en el debate y tiene que Mira, promulgarse. la ley Mulder era impecable. Fue así una especie así de ajo al vampiro, pero claro, pues los intereses son muy fuertes, ¿no? Demasiado fuertes. No, pero el interés del país es mucho mayor. O sea, Sin duda. Mulder está liquidado de los medios por haber puesto esa ley. Pero estamos en un país al revés. O sea, no es posible que ocurra una cosa así. O sea, fíjate, lo que importaba entonces era que nadie se le pusiera delante a este presidente y entonces había que atacar a Chávarri, a Gálvez y a todos los que se le pusieran delante, porque lo que ha sido fundamental ha sido que el Estado continuara con los cheques enormes para hacer de los medios sus súbditos. No, Y además entonces, crearon esto a los todo. buenos y a los malos. Entonces el Congreso era una porquería, el Congreso una cosa inmunda, se cerraron el Congreso por la denegación de la confianza fáctica, una estupidez, pero realmente que fue justificada por uno, por otro, por juristas que también trabajaban con el gobierno. Es una mafia, ¿no? Eso se llama una mafia, la verdad, honestamente, porque es una concertación de voluntades que van para el único fin de perpetuar un golpe de Estado. ¿Cómo vas a justificar un golpe de Estado? Se fueron contra Fujimori, nos fuimos contra Fujimori por su golpe de Estado, y este golpe de Estado sí fue santificado por un tribunal constitucional totalmente desprestigiado, politizado, que está años, ya tiene por lo menos 1 año y medio fuera de plazo. O sea que están ilegítimos en buena cuenta, pero no se puede dejar el tribunal y el golpe de Estado fue en buena cuenta también porque se querían nombrar y renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, porque ya se habían dado cuenta que esa era la casa del jabonero de Vizcarra. La otra cosa es fortalecer las instituciones. Las instituciones no pueden ser manoseadas así
de esa manera donde tú chantajeas a uno de sus miembros, entonces uno de ellos se apoca, está sintiendo la presión del Ejecutivo, le está sintiendo la presión presidencial, le sacan el file, le ponen el file. Eso ocurría en la época de Montesinos, ¿no? Tal cual. No sabemos, pues el Jurado Nacional de Elecciones decide que no hay reelección de congresistas de los anteriores ni de estos tampoco. ¿Y quién es el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Me pueden explicar a mí quién lo nombró? O sea, ¿con qué derecho va a decirle a un político que te guste o no, ha hecho carrera política y la carrera política pues no es una tirada a la piscina que después te vas y te secas y te cambias la ropa de baño, te pones tu ropa de vestir? Es una que toma tiempo, estar en un partido, ganarte la confianza de los electores, ser conocido, hacer cosas o no hacerlas, prestigiar o desprestigiar. Y viene el jurado diciendo, ninguno de ustedes dos. Y por eso vamos a tener unas elecciones que son de terror. O sea, son de terror, porque la gente que se presenta es gente sin experiencia. O sea, es gente que además va a tener un paso por la política no sé, un poco de novelería, otros por algún interés económico, otros por alguna vanidad personal. O sea, los candidatos al Congreso van a ser tal vez menos coherentes que los del Congreso, de este Congreso. Y donde eso resultó siendo un país que no podía aceptar que el opositor tuviera 73 congresistas y se dedicaron a demolerlos. Y después se dedicaron a comprar, porque todo eso comienza con el gobierno del PPK, honestamente, que ganó por 38.000, 42.000 votos a Keiko Fujimori. Dicen que hubo fraude. Pero quiero decir, todas estas cosas que se han permitido, todas esas cosas que se han permitido y que se siguen permitiendo hasta ahora, tienen que cambiar, porque no puede ser que tengamos instituciones de papel, que viene una presión y simplemente extorsión, chantaje, porque hay mucho de eso, y las instituciones terminan siendo mediatizadas y terminan siendo controladas, ¿no? ¿Cómo va a ser? Eso ni una republiqueta bananera, ¿no? Sí, ojalá que todo esto que está ocurriendo, y yo estoy seguro que todo lo que se va a descubrir, Mariela, porque se van a descubrir cosas con el presidente Merino, estoy seguro, y ojalá que sea así, sirva para una enorme reflexión nacional de los que tienen poder en el país. No es solamente el ciudadano que también tiene que pensar qué hace con su voto, y ahí tiene mucho poder, sino, y sobre todo, de los empresarios, de los líderes, de los gremios, porque de alguna manera también han contribuido a esta situación, queriéndolo o poniéndose de perfil. Sí, pero Entonces, es que te atemorizan, pues, ese es el problema. Porque, claro, por ejemplo, yo sé del caso de un grupo de empresarios que quería traer pruebas moleculares, las necesarias, las que no quería traer el gobierno porque ha tenido un negociado con las pruebas rápidas y ya está en fiscalía eso, ya el fiscal ahí está, Avia ha abierto investigación y ha encontrado una suma de irregularidades, sino que querían traer pruebas moleculares, no les dieron el permiso, iban a poner una planta en el norte para poder centralizar todas las pruebas moleculares del norte que se podían desarrollar y desarrollar las pruebas, no sé, 1.000 por día, 2.000 por día, una cantidad importante. Al gobierno no le dio la gana, no le dio la gana, no le dieron el pase. Y hasta ahora no se lo dan, ni se lo darán, o de repente ahora se lo dan, pero quiero decir, o sea, te atemorizan, abusan del poder y bueno, la gente pues también es difícil tener principios, ¿no? No es tan fácil cuando te chantajean, te atemorizan, piensas en tu negocio, en tu vida inmediata. Yo creo que ha habido mucho de eso. Este gobierno ha sido afortunadamente ya terminó, pero ha sido muy parecido al de Montesinos, con sus chantajes y sus prebendas y sus compras. Mira cómo compraba PPK a los congresistas para que votaran en contra de la vacancia, una cosa, pero así vomitiva, ¿no? Regresamos a la época de Montesinos que compraba a los congresistas para que cambiaran su voto. ¿Qué cosa es esto? Tanto luchamos para poder reconstruir el país, el Perú, para terminar en la misma inmundicia. muy bien, Mariela. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Yo te agradezco mucho siempre por tu buena disposición a querer conversar para tratar de
de que vía la reflexión en esta conversación demos un poquito de luz, aunque sea por unos minutos, a las personas que nos siguen. Gracias realmente por acompañarme esta noche. Muy amable. Gracias también, Alfonso. Un gusto. Buenas noches. Gracias. Gracias, amigos. Eso es todo por hoy en Bahía Talks. Mañana seguimos a las 7 en punto. Gracias a todos. Que la calma y la paz estén en el Perú de manera presente y sintámonos, como dijo Mariela, en paz, en tranquilidad, ¿no? Creo que estamos en ese camino y debemos mantenernos allí. Gracias por seguirnos. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Muy buenas noches.